Bienvenidos a todos y ahora vamos a hacer una estadística de los resultados de la jornada anterior y ahí vemos un poquito el nivel de aciertos. Justamente lo que hemos acertado, lo que hemos pronosticado, es justamente lo que vamos a ir reflejando. Bienvenidos a todos. A continuación vamos a hacer las tiradas de cartas pertenecientes a la jornada de la quiniela de fútbol número 47. Esperemos que esta vez nuestro inspirador, nuestro guía espiritual, pues nos ayude un poquito más a subir en el número de aciertos. ¿Vale, chavales? Venga, adelante. Esta es la tirada de cartas que le corresponde al encuentro, al primer encuentro de la quiniela de fútbol entre el Leganés y el Sevilla de esta jornada 47. Aquí tenemos la primera carta del Leganés, que es una carta pues, que hace referencia a la reunión. Reunión de pastores, pues ya se sabe, ¿no? No es que sea mala, pero implica un consenso, una reunión, todos a una, porque la cosa requiere de una homogeneidad a la hora de entender el problema, ¿no? El Sevilla, por su parte, tiene en su primera parte la carta del pozo, y esta carta pues hace referencia a la consecución de un logro, ¿no? a la abundancia. Es buena carta, pero con sus riesgos. Luego el Leganés en la segunda parte tiene esta carta, que es la locura juvenil, pues que habla un poquito, pues tiene como dos caras esta carta. Esta carta hace referencia pues al deseo de el ímpetu, las ganas, la ingenuidad, si quieres, en un momento dado de prosperar. Y por otra parte es la carta también del maestro, ¿no? Porque todo joven requiere un maestro. Entonces, por su lado, puede ser incluso ambas a la vez. Puede esta carta indicar que el Leganés está ciertamente experimentado y a su vez necesita comportarse como un joven, ¿no? Es una carta un poquito ambigua. El Sevilla, por su parte, en la segunda parte, tiene el entusiasmo. Y esta es una carta pues, que hace referencia a la liberación de una tensión. Este rayo que vemos aquí, este relámpago, pues libera energía. Y esa liberación de energía proporciona alivio, proporciona bienestar. Entonces, es una carta positiva también del Sevilla. El Sevilla tiene dos cartas positivas, una quizá con un factor de riesgo, que es el pozo, pero está en el pozo, ¿no? Que en el pozo implica riqueza. Y la segunda parte pues es el entusiasmo, que es el bienestar, es la liberación de la tensión. El Leganés pues tiene una especie como de reunión, de unificar criterios, de todos a una, y a su vez pues tiene una segunda parte un poquito incierta, ¿no? Yo creo que la va a utilizar basándose en su experiencia, en su capacidad de jugar bien, pero al mismo tiempo necesita un poco la frescura de la juventud, ¿no? Entonces, al final, esta carta, que es el oscurecimiento de la luz, que es con la conclusión del partido, yo creo que hace referencia a la pérdida del Leganés, porque las dos cartas del Sevilla nos indica que va a tener de su lado el partido. Entonces aquí vemos a un hombre apagando el fuego, y puede ser el Leganés que ya empiece a asumir, o ha asumido ya, incluso antes del partido, pues lo que conlleva, ¿no? Su situación.
Así que este partido lo vamos a pronosticar con un 2 a favor del Sevilla. Leganés Sevilla 2. Estas son las cartas del segundo encuentro de la quiniela de fútbol de la jornada 47. Y aquí tenemos en la primera parte del Mallorca, entre el Mallorca y el Celta, la primera parte del Mallorca dice la evolución, el progreso gradual. Esta carta es una carta de mucha presencia, de seguridad, de un planteamiento correcto y de progreso. Un progreso paulatino. No es brusco, pero es una carta buena para el Mallorca. El Celta, por su parte, pues no se queda atrás. Tiene el poder, que es una carta que también augura éxito. Y este gran poder, pues, aunque tiene sus riesgos, son riesgos basados en este gran poder. Es algo que el poder se puede permitir, ¿no? El arriesgar. Pero es una carta de éxito. Luego, el Mallorca, en la segunda parte, tiene la doncella casadera, que es una carta donde hay aquí una doncella en una actitud reservada, que es la actitud correcta, o sea, la reserva, la prudencia. Ante lo externo es una actitud correcta. El Celta, por su parte, tiene el retorno, que esta es una carta donde en el exterior se muestra una cara, que es una cara tranquila, pero en el interior hay un interior convulso, con una gran fuerza interior, ¿no? O sea, aquí las formas no se identifican con el fondo. Esta carta hace referencia pues a una energía contenida. Más allá de las formas, que son suaves y serenas, el interior es un interior convulso, o sea, lleno de energía. Vemos también aquí el relámpago, ¿no? Como que hace explosión con la tierra, ¿no? Hay aquí como trozos de roca dispersos. Nos habla de esa tensión, de esa energía, ¿no? De esa energía no liberada, porque en las formas se muestra tranquilo, ¿no? Siendo, digamos, el interior, el fondo, pues de inquietud, de vigor, ¿no? Aquí la conclusión nos habla del seguimiento. Y aquí pues yo creo que esta carta nos hace referencia a un empate. Vuelve a salir aquí el relámpago detrás de la montaña. Esta carta indica pues un enfrentamiento, una competitividad constante. Es una carta que habla de una lucha constante para conseguir algo positivo, ¿no? Para conseguir el éxito o el logro o algo positivo, ¿no? Es una carta que habla de energía, que es quizá la energía que está mostrando el Celta en esta segunda parte. ¿Ves? Vuelve aquí a salir este rayo relacionado con la conclusión, este relámpago, ¿no? Pues yo creo que esta energía es esta, que se esconde detrás de esta montaña. O sea, que es a su vez este rayo o este relámpago de la segunda parte del Mallorca. Así pues, yo pienso que esta carta hace referencia a un empate. Ambos tienen ese relámpago. En la segunda parte, el Mallorca se muestra reservado y este relámpago en la segunda parte pues habla un poco de energía muy concentrada. Al final yo creo que se traduce en un reparto de puntos para los dos. En un partido donde va a imperar mucho el enfrentamiento y la competitividad. Así pues, Mallorca-Celta X.
Este es el tercer partido de la jornada número 47 de la quiniela de fútbol entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Aquí vemos en la primera parte del Barcelona la carta de la revolución, promoviendo el cambio. Pues esta carta es una carta de determinación, de un claro enfrentamiento, de una falta de ambigüedad total, o sea, va a por el partido. El Atlético de Madrid, por su parte, en la primera parte tiene la evolución al progreso gradual. Ya hemos visto pues, que es una carta de gran presencia, de evolución gradual, como dice la propia carta. Tiene una buena estructura en la primera parte, ante un Barcelona revolucionado, ¿no? Revolucionado y en los dos sentidos, que pretende una revolución en el campo, pero a su mismo tiempo con un comportamiento revolucionado. Luego, en la segunda parte del Barcelona, pues tiene la pequeña fuerza domesticadora, que esta carta pues nos indica que va a querer en la segunda parte tener una actitud influyente, de dominio psicológico sobre su contrario. Tiene, digamos, una suavidad en las formas, pero que tiene una determinación clara en el fondo sobre dominar al contrario. Nos habla de domesticación, de dominio, ¿no? sobre el otro. El Barcelona está claro que este partido no se va a andar con tonterías, ¿no? Una primera parte convulsa, de grandes cosas, y esta carta no puede pasar nunca desapercibida para quien la tenga. Y luego una segunda parte de dominio, de influencia psicológica, o sea, de querer estar constantemente por encima, ya sea de una manera o ya sea de otra. Luego el Atlético de Madrid pues tiene en la segunda parte la solidaridad, pues que nos habla un poco de la unión, del grupo, del trabajo repartido. Esta primera parte nos habla de un progreso gradual, y este progreso gradual pues tiene su seguimiento en la segunda parte con la carta de la solidaridad, que nos habla pues de unión, de trabajo en grupo y de éxito también, porque nos habla de una unión en la que todos tienen un mismo fin. Nos habla de la comunidad, del grupo dentro de la comunidad. O sea que no es mala carta tampoco. La conclusión tiene el entusiasmo, que es una carta que hemos visto donde este relámpago libera la tensión. Y claro, esta carta implica felicidad. La liberación de la tensión siempre conlleva relajamiento. Entonces el Barcelona no se puede permitir el lujo de relajarse, ¿no? A no ser que sea precisamente por esa liberación de la tensión, ¿no? que consiga llevarse el partido y consiga relajarse. Esta carta solo podría hablar del Barcelona en este sentido, porque el Atlético de Madrid, bueno, todavía se puede permitir el lujo de perder un partido y no sería dramático, pero el Barcelona no se puede permitir el lujo de perder este partido con estas cartas, ¿no? Con esta determinación y luego con esta influencia en el partido. O sea, si esta carta habla de liberación de la tensión, esta tensión está siempre desde el primer momento del lado del Barcelona, y que le salga esta carta en la conclusión
pues nos habla de una liberación, de una felicidad como conclusión, fruto de esta liberación, de esta tensión, ¿no? Así que este partido le vamos a dar un 1 al Barcelona. Barcelona Atlético de Madrid 1. Esta es la tirada de cartas del partido entre el Alavés y el Granada, que es el partido número 4 de la quiniela de fútbol de esta jornada 47. Y aquí vemos pues su primera parte con la carta de los límites, ¿no? Que implica la obtención de un logro, pero con cierto temor a perderlo. Tiene, digamos, gran estima a lo conseguido, le da cierta reverencia a lo conseguido, pero con un fondo de temor a perderlo. Así que esta primera parte del Granada pues nos habla de la modestia, de grandes recursos. Estos grandes recursos, pues pese a ello, el Alavés puede conseguir algo positivo y de ahí su temor, ¿no? a perderlo por los grandes recursos del Granada en la primera parte. En la segunda parte el Alavés pues tiene la carta superando las dificultades, que nos habla de cierto temor ante algo, ¿no? Ante un resultado incierto. Nos habla, esta carta es una posición de debilidad, porque no tiene la iniciativa de las circunstancias, no domina las circunstancias. Entonces está la expectativa de ver qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Con sus intereses. El Granada en la segunda parte pues tiene actitudes moderadas, que es una carta que nos habla del cuidado de uno mismo, y el cuidado de uno mismo siempre es un progreso. Se habla de recursos y de progreso. Aquí vemos este relámpago liberando energía. La energía siempre es buena, ¿no? Y luego la conclusión, nos habla de la locura juvenil. Y la locura juvenil pues es el deseo de adaptarse a las circunstancias y avanzar hacia algo positivo, ¿no? Nos habla de un crecimiento también. Esta carta también, donde hay un joven, normalmente siempre hay un maestro. Entonces, aquí la carta de la conclusión nos muestra a este joven que se adapta a las circunstancias, y que avanza hacia sus objetivos. Y si alguien, yo creo que avanza hacia sus objetivos, es el Granada. Tenemos aquí quizá una buena primera parte del Alavés, ante un Granada con muchos recursos, cierta expectativa de lo que puede ocurrir. El temor de la primera parte pues se agudiza en esta segunda para el Alavés, y aquí ya, digamos, el Granada se muestra como más seguro, ¿no? Como que aquí estoy yo, sin grandes aspavientos, con la modestia propia de su primera carta, pero nos habla de un crecimiento, del cuidado de uno mismo, de un crecimiento interior. Y este crecimiento interior pues yo creo que se manifiesta en esta carta, que es la conclusión, donde nos habla pues de una evolución, de una adaptación a las expectativas, a los objetivos del Granada. Así pues, Alavés Granada 2. Estas son las cartas del partido quinto de la quiniela 47, de la jornada 47 de la quiniela de fútbol, entre el Valencia y el Bilbao. Pues aquí tenemos en la primera parte del Valencia la carta del contacto. Esta carta nos habla de cierto autoengaño, de cierta confianza, de cierta manera subestimar, al contrario. Es un autoengaño, es una falsa percepción. El Bilbao, por su parte, en la primera parte tiene el Caldero. El Caldero pues, nos habla de un gran convencimiento,
de una inspiración, esta inspiración es el producto de la fe que tiene sobre sus posibilidades y va a ser, digamos, el combustible de su objetivo. Su objetivo está fundamentado en la inspiración y en la fe. El Valencia en la segunda parte tiene la carta de la amistad. Y esta carta pues es una carta que nos indica una actitud de equipo. El Valencia de alguna manera va a abandonar un poquito el autoengaño. Este autoengaño que tapa el sol, que tapa la luz. Y aquí digamos que ese velo se cae, ¿no? Y aquí se va a mostrar con una actitud diferente. Va a tener una conciencia de éxito. Va a trabajar en equipo para compensar esta primera parte. El Bilbao, por su parte, pues tiene su segunda parte, que es trabajar en lo que ha sido estropeado. El Bilbao, de alguna manera, en la segunda parte se tiene que poner en mono de trabajo. Quizá el Valencia en esta segunda parte, las circunstancias le obligan, ¿no? Esta inspiración, esta fe, lo tiene que transmutar a trabajo. Esta inspiración tiene que transformarla en esfuerzo, en llevar al orden aquello que se ha desordenado. O sea, son dos cartas buenas, o la primera parte es un poquito mejor, pero la segunda, digamos, para seguir la misma dinámica que la primera parte, necesita ponerse en mono de trabajo. Así que la conclusión nos habla de las iluminarias y nos indica pues que igual que este caminante se frena ante este precipicio, por contra tiene dos luces, una que lleva y otra que observa, que le dan iluminación, ¿no? Más allá de los objetivos, tiene una actitud de luz, de ver la botella medio llena. Gracias a esta luz interior que mantiene y le permite seguir avanzando pese a que no tenga más camino por delante. Así que en unos sería la luz de la noche, en otros sería la luz interior. Yo este partido lo voy a saldar con un empate. Un punto que vendría a simbolizar una luz para cada uno de esta carta última de la conclusión. Así pues, Valencia, Bilbao, X. Esta es la tirada de cartas del partido entre el Valladolid y el Levante, partido número 6 de la quiniela de la jornada número 47. Así que tenemos aquí la primera carta del Valladolid, ¿no? Que nos habla de trabajar en lo que ha sido estropeado. Esta carta nos implica de un desorden que requiere trabajo. Y en este trabajo va implícito ya, digamos, la organización y volver a recolocar las cosas en su sitio. Aquí hay cierta inspiración para este trabajo, pero requiere de energía, de esfuerzo, de intencionalidad. Es una carta que habla de cierto materialismo. Necesita uno ponerse en mono de trabajo y volver a colocar las piezas en el tablero de forma correcta, ¿no? Y para ello cuenta con la ventaja de estar inspirado. El Levante, por su parte, en la primera parte tiene los límites, que ya hemos visto que es una carta que nos habla de un logro, pero de un logro con reservas.
Aquí hay cierto agradecimiento, cierta reverencia a lo conseguido, pero con un temor de fondo. Quizá a lo mejor, pues, en este a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Que se dice, pues, quizá, digamos, el Levante haya podido conseguir algo positivo de este caos inicial del Valladolid. En la segunda parte del Valladolid, pues, la inspiración que ha puesto para ordenar las cosas en su sitio, en la primera parte, pues esta inspiración se torna pues como un convencimiento, una fe fundamentada ya en su trabajo. O sea, lo que ha reordenado en la primera parte ahora lo mantiene con la energía que le proporciona la fe, el convencimiento de lo que está haciendo para seguir, digamos, cocinando sus objetivos. Esta carta es un poco materialista, esta carta, digamos, es en la misma línea, pero ya le aporta un valor extra, que es el valor del convencimiento. El Levante, por su parte, pues nos habla de todo lo contrario de la segunda parte del Valladolid. En esta segunda parte, aquí lo que mantiene vivos sus objetivos no está. Esos objetivos no se van a poder mantener porque esta carta nos habla de relajación y de una falta de convencimiento. Bien sea porque la falta de convencimiento te lleva a la relajación o la relajación te lleva a la falta de convencimiento. El caso es que esta llama no es duradera frente a esta llama que sí está alimentada correctamente. Aquí, la fe que existe aquí no existe aquí. Hay un languecimiento, una relajación excesiva. Así que esto nos puede hablar de lo que haya podido conseguir Levante en la primera, se puede compensar por su mal hacer en la segunda. Y aquí, digamos, el orden bien dirigido y luego bien fundamentado con la fe, pues yo creo que hace un partido bastante parejo. La conclusión tenemos el retorno, que nos habla de una liberación de la tensión que está, digamos, contenida en el fuero interno. Esta liberación de la tensión, pues yo creo que va a caer del lado del Valladolid. Porque el Valladolid, digamos que va a concluir, digamos, su buen trabajo en la primera y en la segunda parte con un resultado positivo. Las formas van a ser buenas, aquí con trabajo, aquí con convencimiento, y al final se va a llevar un resultado positivo fruto de esta energía concentrada que ha ido acumulando a lo largo del partido. Este logro que posiblemente el Levante va a conseguir en la primera parte se le va a diluir en la segunda. O sea que esta carta nos habla, digamos, de la evolución de la primera parte del Valladolid, del progreso del Valladolid en la segunda y de la consumación del partido a su favor. Fruto de esta acumulación de energía, de este buen hacer, ¿no? Porque se va a mostrar en las formas suave, digamos, armonioso, pero fruto de ir acumulando todo este potencial, ¿no? Así que le vamos a dar un 1 al Valladolid. Valladolid Levante 1.
Esta es la tirada de cartas del encuentro número 7 de la quiniela de la jornada número 47. El encuentro es entre el Betis y el Villarreal. Aquí la primera parte del Betis, pues vemos antes de la consumación. Esta carta nos indica prudencia, de estar alerta y de tener cuidado de no hacer algo que le conlleve un fracaso. Las aguas están agitadas y ante estas aguas lo prudente es estar un poquito alerta para no mojarse la cola. Esto es lo que quiere decir esta carta, ¿no? El zorro al lado de la orilla. No mojarse la cola. La primera parte del Villarreal, pues vemos que le sale el caldero, que es una carta de un buen hacer, de un buen juego basado en el convencimiento, ¿no? Quizá de ahí que el Betis se tenga que poner en un rol un poco de reserva, de prudencia, porque las aguas el Villarreal las va a agitar. Esta agitación es producto de este convencimiento, de esta inspiración. Todo esto le va a hacer tener un comportamiento bien dirigido, bien organizado, con buenos fundamentos. El Betis en la segunda parte pues se torna un poco más, se blinda un poquito más con esta carta que es el ejército, que nos habla de organización y de disciplina, ¿no? Nos habla de una comunidad bien organizada y bien jerarquizada. Ante este temor considera que debe de plantarse en el campo de una forma un poco más autoritaria, si quieres, o más seria, mejor dicho. El Villarreal en la segunda parte pues tiene esta carta que es la constancia, que indica un éxito y un progreso. O sea, estas buenas intenciones de la primera parte le llevan a una segunda donde el progreso y el éxito van de la mano. Como conclusión, pues nos da la carta del contacto, que es una carta que nos habla de un autoengaño. Al final existe un autoengaño, una percepción errónea de la situación que se traduce en esta carta, que es como el oscurecimiento de la luz. El dragón sería el cielo y el cielo tapa la luz, ¿no? Nos habla de subestimar al contrario. Yo creo que al final esta carta nos habla de un empate. Mejor carta para el Villarreal en la primera parte. El Betis obligado a ser prudente. El Betis se pone las pilas y se planta en el campo de forma más seria, más organizada, más disciplinada. El Villarreal pues sigue en su avance en esta segunda parte en dirección hacia el éxito. Nos habla de una buena segunda parte del Villarreal, pero yo creo que esto se traduce al final en un exceso de confianza. El Betis no ha estado exento de... El Betis se ha mostrado prudente, o sea que esta carta final no va dirigida hacia el Betis. Esta falta de prudencia que simboliza la conclusión, esta carta llamada el contacto, nos habla del Villarreal, nos habla de un autoengaño del Villarreal. O sea, de haber subestimado al Betis hasta tal punto, yo creo, de
de perder un punto, ¿no? Porque el partido yo creo que estaba de su lado y esta carta nos habla del autoengaño que ha sufrido el Villarreal sobre las circunstancias que van a concurrir, ¿no? Así que al final yo creo que un empate producto de este autoengaño es lo que le depara al Villarreal. El Villarreal, digamos que ha perdido 2 puntos en este encuentro. Betis, Villarreal, X. Estas son las cartas del partido entre la Real Sociedad y el Español. El encuentro número 8 de la quiniela de fútbol en la jornada 47. Así que tenemos la primera parte de la Real Sociedad, que es el incremento, que nos habla de una carta de progreso, de aprendizaje, de evolución. Bien, es una carta que nos habla muy bien de la Real Sociedad en esta primera parte. De menos a más. La primera parte del Español pues nos indica la atención a los detalles. Esta carta nos habla de que las aspiraciones deben ser moderadas, deben de estar ajustadas a la realidad. Es decir, que esta carta nos indica que el Español no es un ave de vuelo alto, un pato que es un ave de vuelo bajo no puede aspirar a grandes metas. Entonces, aquí, si quiere conseguir algo positivo, se tiene que ceñir simplemente a los mínimos. A los mínimos en este caso es, pues, o un empate. O sea, no pretender imponerse en la primera parte ya a la Real Sociedad, ¿no? Porque la Real Sociedad tiene una carta muy buena y el Español tiene una carta limitante en sus objetivos. La segunda parte de la Real Sociedad, que es el temor, nos habla de un recogimiento interior producto de una convulsión, ¿no? De un temor. Y esto nos hace recogernos, ser introspectivo, analizar las situaciones y fruto de ello incluso conseguir un cierto regocijo, ¿no? Hacer de lo malo algo bueno, ¿no? Aquí esta carta nos indica cierto contratiempo para la Real Sociedad, ¿no? Un contratiempo del que va a sacar algo positivo. Esta carta del Español, la segunda parte, nos indica una carta que nos habla de la amistad. Y la amistad es producto de un trabajo constante. Solo de esta manera se puede conseguir la alegría y el éxito. O sea, el éxito condicionado a un trabajo bien hecho y constante. Quizá, digamos, es mejor carta, a lo mejor que la Real Sociedad, que el de la Real Sociedad, aunque la de la Real Sociedad es una carta que sabe sacarle a lo malo la parte buena. Como conclusión tenemos la paciencia, y esta carta nos habla de una moderación, de un recogimiento de fuerzas, de acumulación de fuerzas para tiempos mejores. Es, digamos, que un retiro, un cierto descanso, un reposo con el objetivo de afrontar futuros peligros con la fuerza necesaria. Es preferible estarse quieto para en un futuro volver a intentarlo, para volver a reconducirse uno mismo en el camino del éxito. Entonces esta carta nos habla, yo creo, de un empate entre la Real Sociedad y el Español.
aspiraciones moderadas, crecimiento paulatino, buena segunda parte del Español, un susto para la Real Sociedad en la segunda parte y al final es un reparto de puntos. Son como dos relámpagos que se resguardan en estas montañas, ¿no? Yo creo que es un empate para ambos. Real Sociedad Español X. Esta es la tirada del partido entre el Eibar y el Osasuna, que es el encuentro número 9 de la quiniela de fútbol de la jornada 47. Y vemos en la primera parte pues que al Eibar le sale el obstáculo. El obstáculo pues es una carta que nos habla de un impedimento, de un fracaso, de una adversidad y de la que uno lo único que puede hacer es reflexionar sobre ella y aprender, ¿no? Aprender de lo ocurrido. Así que es mala carta para el Eibar, pero no es mucho mejor la de los Osasuna, que es el caminante. Aquí vemos que nos habla de un fuego apagado y de un camino sin rumbo, ¿no? Vemos un caminante que se para sin tener claro qué dirección tomar. Nos habla, es una carta de poca influencia y de cierto abandono. Así que son tal para cual en su estilo. El Eibar en la segunda parte pues es algo diferente. El Eibar cambia un poco la actitud. Esta carta habla de lo inesperado y este inesperado es producto de un reconocimiento de un potencial divino, vamos a decirlo, como una fuerza metafísica de la que el Eibar se hace gala en la segunda parte. Y esta influencia, este don que va a mostrar, pues le aporta inocencia, las circunstancias le van a hacer que sean favorables, hay cierta ingenuidad, es como que haga lo que haga le va a salir todo bien porque está inspirado por una influencia superior, ¿no? O sea que va a tomar una segunda parte totalmente opuesta a la primera. O sea, el Eibar se pone las pilas en la segunda parte. Y el Osasuna pues nos muestra una carta que es antes de la consumación y que nos habla de prudencia. O sea, tiene una primera parte mala y la segunda nos habla de prudencia. Cuando su carta, al igual que la de Eibar, pues tenía que ser un poquito más contrapuesta a su primera parte. Tienes una mala primera parte y luego eres muy reservado en la segunda, ¿no? Y cuando las aguas además están agitadas y tienes aún más temor de meter la pata, ¿no? Esta carta indica prudencia, pero claro, es una prudencia ya que viene condicionada por una primera parte muy mala. Así que la conclusión nos sale esta que es la subida y esta carta es indicadora de un crecimiento sin obstáculos y sin mayor esfuerzo. De la misma forma que un árbol crece, salvando cualquier obstáculo sin esfuerzo y de forma gradual. Así que esta carta yo creo que hace referencia al progreso que va a mostrar el Eibar. La segunda parte del Eibar va a ser la determinante en la conclusión final. O sea, el Osasuna con esta carta difícilmente puede tener una subida o un progreso fácil y seguro, ¿no? Así pues, Eibar Osasuna 1. Esta es la tirada de cartas que le corresponde al Real Madrid-Getafe del partido número 15, del pleno al 15 de la quiniela de fútbol
de la jornada 47 y vamos a interpretarlo. Tenemos aquí en la primera parte el Real Madrid, que es la decisión, que esta es una carta que puede tomar dos vertientes. Una es un juego práctico, seguro, basado en la técnica, en fin, en las cosas bien hechas, ¿no? O más seguras de hacer, ¿no? La otra parte es la pasión, ¿no? El entrar en un conflicto, en una batalla, en devolver el golpe por golpe. Esto le saldría perjudicado el Real Madrid, ¿no? Entonces, estos dos caminos los puede tomar, pero por ello es una carta incierta, ¿no? Pero viendo la primera parte del Getafe, donde aquí surge la carta del oscurecimiento de la luz, vemos a un Chinorri, ¿no? que está apagando ya la luz. La luz es la fuerza interior, el convencimiento, la fe, ¿no? Y lo apaga, aunque en lo externo se muestre tranquilo, se muestre confiado, en su fuero interno sabe que tiene poco que hacer, ¿no? Así que esta primera parte del Real Madrid yo creo que se va a mostrar lo mejor de él en lo que se refiere a su faceta técnica, y esto lo va, digamos, a convencer rápidamente al Getafe en esta primera parte de que no tiene nada que hacer, ¿no? Esta carta nos habla un poquito del quiero y no puedo, ¿no? Muestro por fuera las intenciones de querer, pero aunque yo sé por dentro que es imposible, ¿no? De ahí que él mismo apague la luz, ¿no? Y así se simbolice, ¿no? Un Chinorri sentado tirando tierra sobre su propio tejado, ¿no? Tirando piedras sobre su propio tejado. En esta segunda parte el Real Madrid tiene la carta del conflicto y no es una carta muy buena para el Real Madrid. Es una carta que nos habla de un peligro externo, donde el cielo y las aguas se mueven en sentido contrario. Es una falta de coherencia, posiblemente. Entonces al Real Madrid no le va a salir nada en esta segunda parte, porque se encuentra paralizado. No encuentra la fuerza necesaria para triunfar, ¿no? Lo intenta, lo quiere hacer bien, pero no le sale nada. O sea, tiene una carta bastante negativa para sus intereses, ¿no? Porque es cuanto más quiere hacer las cosas bien, peor le salen. Y el Getafe, por su lado, pues tiene la paz de la mente, que es una carta que habla de un buen plantarse en el campo y ceñirse a lo que vaya surgiendo, a un pensamiento de total concentración sobre las circunstancias que vayan ocurriendo en su presente, ¿no? Así que esta primera parte, que es muy mala para el Getafe, ante estos hechos, lo que hace a lo mejor es plantearse una buena estructura de equipo y ceñirse a las posibilidades que su rival le pueda ofrecer, ¿no? Así que, digamos, aquí la falta de luz interior la va a suplir con esta magnificencia, ¿no? Con esta seguridad aparente, ¿no? Y esta seguridad aparente la va, digamos, a mantener gracias a que se va a ceñir exclusivamente a lo que las circunstancias le ofrezcan, ¿no? Sin mayor pretensión. Es por esto que nos sale la carta final, que es la paz. Y vemos aquí un dragón descansando, o sea, entra en un estado de tranquilidad, pero como modo de discernir lo bueno de lo malo, y
y hacer un plan de acción en un futuro. Digamos que esta carta nos indica cierta reflexión de lo ocurrido y le va a permitir discriminar qué es lo que debe y no debe hacer. Esta carta nos habla de una primera parte para cada equipo. O sea, el Real Madrid se lleva de calle la primera parte. Si no a lo mejor en resultados, sí en juego, lo que le hace al Getafe abandonar cualquier otra pretensión que no sea que acabe lo antes el partido posible. Pero sin embargo en la segunda parte el Getafe, como tirándose un farol, ha conseguido mantener en jaque al Real Madrid. Y esto al final le va a dar un resultado positivo, haciendo que el cielo descanse y reflexione sobre lo ocurrido para afrontar un plan de acción que no le vuelva a ocurrir lo que le ha acontecido en este partido contra el Getafe. Este dragón nos habla del cielo, que es el Real Madrid, ¿no? Este partido lo vamos a saldar con un empate. Real Madrid 1, Getafe 1. Estas son las cartas del encuentro número 10 entre el Elche y el Cádiz de la jornada número 47 de la quiniela de fútbol. La primera parte del Elche nos sale una carta de las iluminarias. Pese al entorno, el Elche está en una actitud de progreso en esa primera parte. Luego la primera parte del Cádiz pues nos habla de la solidaridad, que es una carta que nos indica éxito a través del grupo, estando unido en el grupo. Nos habla de una carta donde la integración en el grupo es fundamental para todo logro. Aquí el individuo, el trabajo, debe estar, se aporta para el colectivo. Así que son dos cartas que digamos que suman, ¿no? Cada uno para sus intereses. Luego, la segunda parte del Elche, pues tenemos al Caldero, que donde nos habla que este convencimiento de este progreso del Elche, en la primera parte, pues se manifiesta o se potencia con un convencimiento, una inspiración, una fe, y esto hace del Elche pues que haga un partido sólido, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda parte. El Cádiz, sin embargo, pues ya estas energías integradas en el grupo hace que haga una buena primera parte, pero le baje las expectativas en la segunda. La segunda parte le habla de que ese trabajo hecho en equipo solo le puede aportar algo con pretensiones modestas. Si pretende volar demasiado alto, pues le va a llevar al fracaso, al Cádiz. Así que esto es una carta limitadora para el Cádiz, para sus intereses. La atención a los detalles, ¿no? Así que como conclusión tenemos la paciencia, que esta carta nos habla de esperanza, ¿no? Es una esperanza basada en la fe, ¿no? Como manera para afrontar los peligros y la manera de recopilar las fuerzas necesarias para el próximo encuentro o los próximos encuentros. Esta carta nos habla de que cualquier actitud vinculada a la impaciencia le va a llevar a un fracaso. Nos habla de esa impaciencia, le lleva a un autoengaño y a no reconocer el camino del éxito. Así que esta carta nos habla de una reflexión, de una prudencia. Yo creo que esta carta nos habla de un empate, porque estos dos relámpagos aquí, que se esconde cada uno detrás de una montaña o de un pico de la montaña, nos habla de un reparto de energía, de un reparto de puntos.
Esta carta puede ser buena para el Cádiz, o incluso mejor que esta carta que la del Elche, ya que aquí, digamos, su progreso es interior, es un convencimiento interior, más allá del entorno, y sin embargo en la segunda es mejor carta la del Elche que la del Cádiz. Entonces al final yo creo que los puntos se reparten. Elche-Cádiz, X. Estas son las cartas del partido entre el Oviedo y el Mirandés, el partido número 11 de la quiniela de fútbol de la jornada 47. Aquí tenemos la primera parte del Oviedo, que es el caminante. Ya hemos visto que es una carta que nos habla de desorientación, de falta de influencia, de cierto abandono, de poca o ninguna integración en el grupo, de falta de objetivos. O sea, es estar por estar, ¿no? Es hacer bulto, que se llama. La primera parte del Mirandés, pues es la carta que nos habla de la gran fuerza domesticadora. Esta carta nos habla de tesoros ocultos, de un periodo de acumulación de fuerzas. Así que esta carta, comparada con la del Oviedo, pues es uno es la cruz y el otro es la cara, ¿no? Así que una buena carta para el Mirandés. La segunda parte del Oviedo, sin embargo, pues le da un giro de 180 grados. No de 360, chavales, sino de 180 grados. Acordaros. La carta del incremento, pues es el giro este de 180 grados que le da en la segunda parte el Oviedo, ¿no? Aquí ya nos habla de crecimiento, de evolución constante, de crecimiento paulatino, o sea, de aprendizaje, o sea, todo es positivo en esta segunda carta del Oviedo. Y el Mirandés, sin embargo, tiene la carta de la belleza, que nos habla de un éxito moderado. Si bien la primera parte del Mirandés tiene muy buena carta en comparación con la del Oviedo, y nos habla de tesoros ocultos, aquí en la segunda parte el Mirandés, esta carta nos habla de que este fuego solo da resplandor o cierta gracia a la montaña, ¿no? No la alumbra plenamente, la da cierta belleza, cierta atracción, cierto atractivo a la montaña, pero no alumbra este pequeño fuego la totalidad de la montaña, solo digamos una parte. La alumbra parcialmente. Así que esta carta nos habla de un éxito moderado. Y como conclusión pues tenemos la reunión, que es esta carta, que como ya hemos visto pues nos habla de la unión del clan. Nos habla de una reunión no solo desde un plano material sino también espiritual. Nos habla de unificación de criterios y en fin, yo creo que es una carta que como conclusión nos habla también de un empate. Una carta muy mala para el Oviedo y muy buena para el Mirandés. Y en la segunda parte, sin embargo, es muy buena para el Oviedo y buena para el Mirandés, ¿no? Son en total, en conjunto, mejores cartas para el Mirandés, pero yo creo que al final esta carta de la conclusión nos habla de un empate. Nos habla de un reparto de puntos. Así que, chavales, Real Oviedo Mérida, X. Esta es la tirada de cartas del encuentro entre la Almería y el Sporting de Gijón, que es el encuentro número 12 de la quiniela de fútbol de la jornada número 47. Chavales, y así tenemos la primera carta de la Almería que nos habla de la reunión. Esta carta ya hemos visto que es la unificación del clan, ya no solo en el plano material de compartir ideas prácticas, sino en el orden espiritual.
es como un reseteo, es como un empezar desde cero, y para eso se necesita la unión de estos dos factores, ¿no? Lo material y lo espiritual, para estar perfectamente integrado en el objetivo y en el grupo, ¿no? O sea, esta reunión pues nos habla quizás de la primera parte de la Almería, que viene muy bien a colación, porque la Almería, si no me equivoco, pues ha cambiado de entrenador, ¿no? Así que es como un volver a empezar, y para ello se necesita una reunión y una unificación de todos los criterios que mueva la Almería, ¿no? Tanto en el orden material como en el orden espiritual y de objetivos. La primera parte del Sporting pues es el Caldero, que aquí nos habla de un convencimiento basado en la fe. Es una influencia positiva, metafísica, y es, digamos, el factor que alimenta las llamas, ¿no? Es la fe. Así que la Almería en la segunda parte parece que tiene una carta positiva, que son las luminarias, pese a que su recorrido ya no puede avanzar más porque se encuentra en una especie de acantilado o de camino abrupto. Sin embargo, parece ser que sí mantiene una luz, esta luz interior, ¿no? Es como una guía que ha conseguido reconducir. Si bien parece que su entorno no le ofrece más camino, este camino sí lo está ampliando a nivel interno. Así que es una carta, bueno, parece positiva al menos para la Almería. El Sporting tiene la pequeña fuerza domesticadora, nos habla del poder de dominar, de torcer la voluntad del adversario. Aparte de que lo hace con unas formas suaves en lo externo, pero con una firme decisión, con una clara voluntad de dominio, ¿no?, en lo interno. Así que el Almería podríamos decir que tiene una buena carta en relación al potencial que tiene el Sporting en esta segunda. El Sporting tiene mucho potencial con esta carta, pero el Almería yo creo que es capaz de compensar este dominio, esta seguridad que tiene el Sporting en la segunda parte. Y como conclusión tenemos el Ejército, y el Ejército hemos visto que es una carta que nos habla de organización y disciplina. Toda sociedad debe de estar organizada y jerarquizada correctamente. La prosperidad de una comunidad está basada en este orden, ¿no? En la organización de un pueblo que puede tomar las armas en caso de peligro, ¿no?, y convertirse en un guerrero. Entonces, yo creo que esta carta nos habla muy bien de algo positivo para los dos. Esto es como un volver a empezar de la Almería. Esto es una carta muy buena del Sporting, con mucha confianza, con mucha determinación interna, con claras actitudes dominadoras. Pese a ello, el Almería consigue mantener una luz interna, y esto lo tenemos que dar como algo positivo para los dos. Yo creo que es un reparto de puntos. Así pues, Almería Sporting X. Estas son las cartas, la tirada de cartas del partido entre el Huesca y Las Palmas. Es el encuentro número 13 de la quiniela de fútbol de la jornada número 47. Y aquí tenemos la primera carta del Huesca, que es la liberación. Esta carta nos habla de actitudes modestas, de logros modestos, nos habla de cierta debilidad, de pocas pretensiones. Es el reconocimiento de
su potencial, ¿no? Y su potencial en esta primera parte el Huesca lo reconoce como limitado, ¿no? Y sus pretensiones deben ser acordes, son pretensiones limitadas. Y es porque Las Palmas en la primera parte tiene esta carta que es los tiempos prósperos, que nos habla de un gran poder, de una gran influencia, más que de poder, de grandeza, ¿no? de plenitud, de expresión de esa plenitud. Y la expresión de esa plenitud además está acompañada de unas ideas internas acordes a lo que se muestra, ¿no? Es un periodo de grandeza que debe de ser aprovechado. Aquí es un periodo donde las ideas y las acciones se corresponden y entonces es un fluir que lo único que hace es mostrar esta grandeza y esta plenitud, ¿no? Una muy buena primera parte para Las Palmas. Por eso el Huesca en esta primera parte, viendo digamos el potencial de Las Palmas, pues asuma un rol de debilidad con respecto al juego de Las Palmas, ¿no? Luego, sin embargo, en la segunda parte, el Huesca pues tiene la carta de lo inesperado. Y esta carta nos habla de reconocer en el interior una fuerza divina, o sea, una inspiración arrolladora. Es una carta completamente diferente a la primera parte, porque aquí ya nos habla del logro de un éxito mayor, ¿no? Pero es un éxito mayor porque está inspirado por un reconocimiento divino, porque haga lo que haga el Huesca en esta segunda parte, es como que todo le va a salir bien, ¿no? Se libera una tensión y esto es una ingenuidad que va a expresar el Huesca, que es una ingenuidad producto de este poder interior, ¿no? de esta fuerza manifestada en ellos, ¿no? Es como un poder metafísico, extrahumano, por decirlo así. Es como una posesión divina, ¿no? Lo que va a sufrir el Huesca en la segunda parte. Sin embargo, Las Palmas en la segunda parte, pues claro, ante esta carta pocas hay que la compensen, que la contrapongan. Entonces, digamos que aquí Las Palmas va a tomar el papel ante esta carta, ante esta segunda parte del Huesca, pues se va a tornar Las Palmas en esta segunda parte pues muy realista, y va a comprender que lo mejor que puede hacer es echarse a un lado y reflexionar sobre lo ocurrido para afrontar partidos posteriores, ¿no? con situaciones menos adversas. Así que esta primera parte nos habla de una parte para Las Palmas, y la segunda parte nos habla de una segunda parte para el Huesca. Y así, de esta manera, tenemos la carta final, que es el abismo, superando los obstáculos, y yo creo que los dos han estado superando los obstáculos. Es una parte para cada uno de ellos, y cada uno de ellos, el Huesca ha superado los obstáculos en la primera parte y Las Palmas en la segunda. Así que esta carta nos hace referencia a un reparto de puntos. Chavales, Huesca, Las Palmas, X. Esta es la tirada de cartas del partido número 14 de la quiniela entre el Rayo Vallecano y el Málaga, de la jornada número 47 de la quiniela de fútbol. Así que tenemos en la primera parte la carta del Rayo, que es la revolución, promoviendo el cambio. Ya vemos que es una carta con mucha determinación, que no tiene ambigüedades, que no va a mostrar doble cara, que es la guerra sí o sí, y ahora, ¿no? O sea, está proponiendo un objetivo claro e inmediato. Chavales? El Málaga, por su parte, pues tiene la carta de trabajar en lo que ha sido estropeado,
donde aquí pues hay, digamos, cierto caos y necesita ponerse en mono de trabajo pues para reconducir la situación, ¿no? Si es así, pues lo va a conseguir porque está, digamos, influenciado positivamente para que las cosas se vuelvan a reconducir. Pero claro, ya hemos visto que aquí hay un ataque y aquí hay como el resultado de un ataque, ¿no? Que es un caos. Un caos que tiene que ser reconducido. En la segunda parte del rayo pues tiene la carta de tiempos prósperos, que como hemos visto ya pues es una carta de plenitud y de grandeza, ¿no? Donde las ideas y las acciones están en plena correspondencia. Aquí es todo coherente y es un periodo de esplendor, donde la manifestación de esta grandeza es casi inevitable, ¿no? Muy buena segunda parte para el rayo. Es como que ha conseguido en la primera parte revolucionar el encuentro y en la segunda parte lo va a rematar con este comportamiento, ¿no? Con esta grandeza y con esta plenitud. Y el Málaga en la segunda parte pues vemos que sigue un poco la dinámica de la primera parte, con conflictos, con problemas, ¿no? El abismo, superando los obstáculos. Sigue R que R, ¿no? Es como querer reconducir lo que al parecer se ha desmoronado en la primera parte, ¿no? Y lo quiere reconducir en la segunda, nuevamente, quiere seguir tomando el guión de la primera parte porque no consigue, o digamos la debacle ha sido monumental, ¿no? Y entonces necesita superar los obstáculos que ya viene arrastrándolos desde la primera parte. Chavales? Así pues, esta carta, que es la conclusión, que es la amistad, nos habla de un éxito y que este éxito siempre debe de venir acompañado de trabajo y de perseverancia, ¿no? Entonces, si alguien ha mostrado perseverancia en este partido, chavales, yo creo que está claro, ¿no? Si alguien ha mostrado perseverancia y ganas de llevarse el encuentro es el Rayo. O sea, el pronóstico es un 1. Rayo Málaga 1.